Padre, que seas tú, Señor, en este tiempo guiándonos, que seas Espíritu Santo, nuestro Maestro en esta hora, que esta palabra, Señor, que es tu palabra, que es espíritu y es vida, venga y penetre hasta los tuétanos, hasta el hueso, hasta las coyunturas, Señor, y traigan vida y vida en abundancia a tus hijos, Señor. Declaramos, Señor, que esta palabra la estamos soltando desde las regiones celestes, desde Sion, para que con revelación venga y penetre, Señor. Traiga una reflexión, traiga un reargüir al espíritu, al corazón, a la mente de los oyentes, Señor, y que definitivamente traiga una restauración poderosa para que se establezca la genética en tus hijos, en el carácter, en la mente, en los corazones y en todo el ser, Señor. Te damos gracias por todo lo que estás haciendo en este tiempo, Señor, por lo que estás haciendo con nosotros. Te damos gracias porque tu palabra nos restaura y porque somos prosperados por tu palabra, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, queremos continuar nuevamente hoy con el tema que el Señor ha puesto en nuestro corazón acerca de la conversión, cambio de mente. Y veníamos diciendo que, ¿qué es la mente? Que la mente es el conjunto de capacidades cognitivas que engloban procesos como la percepción, el pensamiento, la conciencia, la memoria, la imaginación, y que conforme tenemos nuestra mente, conforme a lo que está llena la mente del ser, pues asimismo tiene la percepción, asimismo tiene su imaginación. Y bueno, tomamos nuevamente la palabra que dice en Isaías capítulo 6, del 8 al 13, donde nos dice Isaías que, que el pueblo entienda con el corazón y se convierta. Bueno, esta palabra ya la hemos explicado varias veces. Necesario que se entienda con el corazón antes que con la mente. Es necesario recibir en el espíritu y que el entendimiento venga primeramente al corazón y luego la mente se alinee al corazón. Y hemos hablado que conversión es cambio de mente. Entonces, estamos mirando las diversas y la diversidad de mentes que hay bíblicamente, mirando la necesidad del ser, de los hijos de Dios, y de cómo nosotros hoy en día tenemos el Espíritu Santo para ese cambio, cómo tenemos la bendición de que estamos viendo en otros tiempos donde el Señor Jesucristo resucitó y donde el Señor nos puede dar el entendimiento para nosotros mismos examinarnos delante de la palabra de Dios, y de pronto no examinarnos conforme a nuestro propio criterio, a nuestra eh, la propia opinión, porque quizás se corre el riesgo de engañarse y de estar desagradando a Dios y no darnos cuenta. Entonces, hoy quiero compartir un nuevo personaje de la Biblia donde se lo deja como ejemplo de lo que puede ocurrir con esa clase de mente. Entonces, hoy vamos a compartir algo sobre la mente, la mentalidad rebelde y todo lo que puede sucederle a alguien que tenga esa mentalidad y no sea renovándola. Entonces, vamos a ir a la palabra. Y bueno, quiero que empecemos aquí mirando esta historia que está en Primera de Samuel, capítulo 8, donde nos narra la escritura de cómo dice que Samuel ya había envejecido, el profeta Samuel ya había envejecido y puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Pero los hijos de Samuel anduvieron
No anduvieron por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Tremendo como dice ahí, le están pidiendo un rey como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Entonces, quise empezar por acá para mirar muy bien cómo el Señor ha querido desde un comienzo el ser el gobierno de su pueblo, pero aquí lo desecharon. Dice aquí en Primera de Samuel 8:7, y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. Como en este tiempo, en este momento, los hijos de Dios vinieron a pedir que no gobernara el diseño de Dios, que en ese tiempo era a través de los jueces, y Samuel estuvo gobernando ahí, sino que vinieron a pedir un gobierno humano. Entonces, como tienen todas las naciones, dice ahí, pero es que lo que debemos entender es que los hijos de Dios, el pueblo de Dios, es diferente a todas las naciones. Parece que en este momento fue cuando escogieron a Saúl. Saúl significa pedido, o sea que lo eligieron y el Señor les permitió y lo dejó y lo puso. Dice que no había otro como Saúl de hombros arriba, o sea, no había otros con esa tremenda apariencia, y este pueblo se dejó llevar de la apariencia, y parece ser que esta fue la primera elección que hubo, las primeras elecciones. Ellos mismos eligieron un hombre y desecharon el gobierno de Dios. Entonces, es bueno partir para mirar desde acá. Hoy vamos a hablar de Saúl, la mentalidad de Saúl, y mirar cómo empezó. Aquí empezó porque un pueblo lo pidió y bueno, el Señor se lo concedió. Entonces, eso habla aquí en el capítulo 9 de Primera de Samuel. Aquí en el verso 21 del capítulo 9 de Primera de Samuel, aquí ya él sabía que el Señor le había escogido para que fuera, porque el pueblo lo había pedido. Dice: Saúl respondió y dijo: ¿No soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué, pues, me has dicho cosa semejante? Pues aquí estamos viendo los comienzos de Saúl, palabras que demuestran como humildad de la tribu más pequeña de las tribus de Israel. Eh, pero en realidad era como una apariencia que le estaba mostrando ahí, o sea, la expresión en un momento de que hasta ahora iba a empezar a recibir lo que Dios le estaba permitiendo de él.
Entonces, quiero que tengamos muy claro este comienzo de la vida de Saúl, porque vamos a tener un recorrido de toda la vida de Saúl, aunque sé que muchos de ustedes ya lo han estudiado y lo tienen en su ser, pero vamos a mirar ciertos aspectos para mirar cuál es la mente, la mentalidad de Saúl, que era de la tribu de Benjamín. Pasamos al capítulo 10, en el 6, 7 y 8, donde ya el profeta Samuel empieza a hablarle a Saúl. Dice en el 6: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos, serás mudado en otro hombre, y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que viniera a tu mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Eh, es muy importante que nosotros miremos, estamos aquí estudiando a Saúl, pero que nos confrontemos durante esta enseñanza nosotros mismos, porque de eso se trata, de buscar un tema de restauración, de sanidad a nuestra mente, a nuestra mentalidad. Aquí por lo menos el profeta Samuel ya había hablado con Saúl, ya le había explicado muchas cosas, y aquí le está dando una de las primeras instrucciones. Primero le dijo en el verso 6 qué le iba a suceder, que el Espíritu de Jehová vendría sobre él con poder. Luego le dijo que cuando hayan sucedido estas cosas, hiciera lo que le viniera a su mano, porque Dios estaba con él. Y en el 8 dice una instrucción, que bajarás delante de mí a Gilgal, y entonces yo descenderé a ti a ofrecer holocausto. Hay que entender el principio de autoridad aquí, porque primero, pues porque el profeta Samuel aquí ya estaba avanzado en años, era un profeta. Dice la Biblia que todo el pueblo sabía que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y también nos cuenta la Biblia que cuando él llegaba a un lugar, todos los del pueblo pues le preguntaban, ¿vienes en paz? Porque sabían que cualquier palabra que él soltara se cumplía, y tenían temor de eso porque él era fiel profeta de Dios. Entonces una autoridad, y le está diciendo aquí a un principiante, a Saúl, que hasta ahora va a empezar a tener su recorrido, y Dios lo puso como guía de él, que bajara, lo esperara en Gilgal. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Y te enseñe lo que has de hacer. O sea, alguien que va a empezar a moverse en temas de gobierno, alguien que realmente Dios quiere empezar porque el pueblo lo pidió en su misericordia. Bueno, estaba caminando en ese propósito, pero tiene que una persona que Dios escoja para un propósito, o que permita, porque el pueblo lo pidió, dejarse enseñar. Y el profeta le dijo que lo esperara en Gilgal, que a los 7 días él iba a llegar a Gilgal. Ahora pasamos a 1 Samuel capítulo 13, en el 7, del 7 en adelante nos habla de cómo Saúl estaba esperando al profeta Samuel y llegaron los 7 días y él no llegaba, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero pues el pueblo se desertaba, dice ahí en la Biblia. Entonces dijo Saúl, tráeme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, y tú no venías dentro del plazo señalado.
y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Llegó el día 7, como el profeta le había dicho, y el día todavía no se había terminado para que dijeran que no llegaba. O sea, él dijo, espéreme 7 días, todavía no se ha acabado el día. Pero él se dejó mover y fue a hacer algo que no le correspondía hacer, que era el holocausto, porque en ese momento el sacerdote, la autoridad espiritual, era Samuel. Y era Samuel el encargado de hacer el holocausto para ofrecerle al Señor y así como le había dicho, resulta que él no esperó y se adelantó a hacer lo que no le correspondía hacer. Dice en el 12, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo he implorado el favor de Jehová. Y dice, me esforcé pues y ofrecí holocausto. Me esforcé. La disculpa, ¿no? Me esforcé. Me esforcé y creo que estuvo bien, pero no hice como usted me dijo. Pero creo que estuvo bien, me esforcé, le está diciendo. Dice en el 13, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Es tremendo y quiero que miremos bien cada detalle, porque era un mandato de parte de Dios, pero a través de un hombre. Entonces, aquí empieza Saúl a cambiar, a pasar por encima de las instrucciones del Padre Celestial a través de un profeta, a través del ministro que Dios le puso. Dice en el 14, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Me causa como curiosidad que hasta ahora Saúl va a empezar a caminar, hasta ahora va a empezar a moverse de acuerdo a las instrucciones del Padre, y ya aquí demostró lo que había en su corazón, y conforme a lo que había en su corazón, pues se alineó su mente y empezó a hacer. Dice que él vio que no venías, yo vi que no venías, y el pueblo se desertaba. Entonces ahí mismo pensó, de acuerdo a lo que había en su corazón, y empezó a desagradar a Dios. Y en este mismo instante ya el profeta le dijo que su reino no iba a ser duradero. Empezando, o sea que nosotros podemos también discernir empezando o con cosas pequeñas, las primeras cosas que alguien haga delante de Dios y de acuerdo a la instrucción que Dios da. A veces nos damos cuenta de lo que hay en el corazón y en la mente de las personas. Y aquí el profeta y el Señor de una vez se dieron cuenta de lo que había en el corazón de Saúl y en su mente. Pasamos al capítulo 15 de Primera de Samuel y bueno, en la Reina Valera hay un título que dice Saúl desobedece y es desechado. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Por eso nosotros tenemos que tener muy pendiente y presente, tomando esta palabra para cada uno de nosotros. Le puede decir a la persona que está ahí cerca de usted, no se preocupe que esta palabra no es para usted, esta palabra es para mí. Esta palabra es para cada uno de nosotros, de la importancia de cómo, así como a Saúl dice que el profeta Jehová me envió a que te hiciese por ahí sobre mi pueblo, está atento a las palabras de Jehová. Si el Señor nos escoge y si decimos que somos servidores de Dios o si decimos que anhelamos servir al Señor y si Él ha permitido y ha dado un privilegio, es para que nosotros hagamos conforme a sus palabras.
A Saúl lo escogió precisamente para que hiciera su voluntad. Y dice aquí en el 2, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Yo castigaré lo que hizo Amalek. O sea, el Señor le permitió y escogió a Saúl porque quería que él lo obedeciera con respecto al pueblo de Amalek. ¿Por qué? Porque lo iba a castigar porque se le opuso al pueblo de Dios cuando venía saliendo de Egipto. Bueno, aquí vale decir que Amalek, los amalecitas son todos aquellos estorbos, enemigos de los hijos de Dios, que no quieren dejar que el Hijo de Dios salga de Egipto, todos los enemigos. Y a esos enemigos que no quieren que el pueblo de Dios salga de Egipto, es a los que hay que destruir, así como se le está dando aquí la instrucción. Dice en el 3, ve pues, y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Bueno, esto representa todo lo que no, o lo que estorba para que un hijo de Dios salga de Egipto definitivamente. Entonces resulta que fue Saúl, pero entonces tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y el ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Me pesa haber puesto por rey a Saúl. Muy tremendo que venga el Señor a decir, me pesa haber puesto por pastor a tal persona. Me pesa haberle dado el privilegio a este hijo. Me pesa. ¿Por qué? Porque cuando él le dio ese privilegio, lo ungió, era para que le obedeciera, era para que hiciera su voluntad. Aquí nuevamente Saúl cambia la instrucción, que dijo, destruya todo lo de Amalek, y resulta que mató a todo lo vil, inclusive dejó la cabeza viva, la cabeza la dejó viva, que es lo más importante, tenía que haber cortado la cabeza. Y entonces el Señor dice, me pesa haber puesto. A veces, entonces el Señor le pesa haberle dado unción, haber nombrado a alguien, sabiendo que no hace su voluntad, sino que empieza a hacer su propia voluntad conforme a lo que hay en su corazón y su mente actúa de esa forma. Entonces, en su corazón, ¿qué había? Sí, guardó lo mejor. Y conforme a esa mentalidad, seguía como si no pasara nada. Dice en el 12, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento. Empieza a demostrar Saúl, conforme hay en su corazón, su mente se alinea a lo que hay en su corazón y empieza a demostrar que está haciendo su propia voluntad, que está pasando por la voluntad del Padre Celestial, que fue quien lo escogió. Y se ha hecho un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Dice que descendió a Gilgal, o sea que se ha hecho un monumento
en lo alto, porque si tuvo que descender era que se estaba haciendo un monumento, una imagen propia en lo alto, en lo alto. O sea, estaba pasando por lo alto, queriendo pasar por encima de la instrucción de Dios, que está bien alto el Señor, ¿no? Entonces aquí en la primera de Samuel 15:17 dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel, aunque eras pequeño. Aquí ya el profeta empieza como a ver si cae en cuenta, a ver si reflexiona, si se concientiza que no era nadie, aunque eras pequeño, Jehová te ha dado una oportunidad. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Vuelto al botín, vuelto al botín que había en su corazón. Y vuelto al botín, su mente se alineó, ha hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Pero ahí fue donde el profeta Samuel le decía, ¿cómo así que ha destruido? ¿Cómo así que sí lo hizo? Si tenía que destruirlo todo, estoy escuchando vacas, caballos. ¿Cómo así? O sea, no obedeció, no obedeció. Pero él dice que sí obedeció. Dice aquí en el 22, Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aquí tomemos en cuenta lo que el profeta está diciendo, que, y tomémoslo para nuestras propias vidas, el obedecer es mejor que los sacrificios. Hay personas que ofrecen mucho sacrificio, hay personas que ayunan 370 días al año, pero no obedecen y creen que eso le está agradando a Dios. Pero el obedecer es mejor que los sacrificios. Dice en el 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí ya, en este paso de desobediencia, ya el Señor le confirmó que había sido desechado. Qué palabra tan dura, ¿no? Por cuanto desechaste la palabra de Jehová, también te ha desechado. Esta palabra desechado la vamos a mirar mucho en este tema, en esta enseñanza, porque al comienzo, en el capítulo 8, el pueblo de Dios desechó el gobierno de Dios. Y el Señor le dijo a Samuel, no te han desechado a ti, sino a mí. Entonces mire cómo esta palabra desechado se ve mucho aquí en esta historia de Primera de Samuel. Y el mismo Señor también ha desechado para que Saúl no fuera más rey, porque lo estaba desagradando con su desobediencia, con su insujeción. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y sus palabras porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado, para que no seas rey sobre Israel. Mire la palabra desechado. A pesar de que ya el Señor lo había desechado,
estaba diciendo al profeta que fuera con él a adorar. No entiendo, no sé usted qué pensará, pero no entiendo cómo alguien que Dios ha desechado pueda adorar al que menosprecia, porque en realidad el profeta ha menospreciado la palabra de Jehová. Hay personas que en su mente se engañan, como Saúl, creyendo que a pesar de toda su desobediencia, a pesar de todo su orgullo y el menosprecio por la palabra de Dios, el menosprecio por los ministros de Dios, puedan dar adoración a Dios. O sea, ¿qué hay en la mente de esas personas? Mire la mente de Saúl, esa mentalidad errónea donde pareciera que no concuerda, no es coherente con su vida, con lo que le está diciendo el profeta, con lo que el mismo Dios le está hablando de frente. ¿Qué clase de mentalidad tenía Saúl entonces? Vuelve conmigo para que adore a Jehová. Entonces dice en el 28, entonces Samuel le dijo, Jehová ha desgarrado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, él, que es la gloria de Israel, no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. No es hombre para que se arrepienta. Pero te ruego que me honres delante de los ancianos y delante de mi pueblo. En la mente pareciera que fuera esquizofrénico, o sea, no es coherente con nada lo que hace con lo que anhela de Dios. Entonces, pueden haber mentes que deshonran a Dios, que deshonran a los ministros de Dios, que no obedecen la palabra de Dios, pero que forman parte de un liderazgo, que forman parte de una congregación, el pueblo de Dios, y que desagradando a Dios, desobedeciendo a Dios, pero quieren recibir honra de los hombres, quieren que sean exaltados, quieren que le den lugares de honra, lugares que Dios no da porque los ha desechado. Son personas que ya han sido desechadas por su desobediencia, pero quieren buscar figurar delante del pueblo de Dios y para esto buscan ministros renombrados, ministros que realmente sí, Dios está con ellos y los quieren utilizar para hacer creer, para aparentar que viéndolos con los grandes ministros, ellos también están muy bien delante de Dios y por eso se aprovechan muchas veces de esas posiciones, porque también los ministros que son genuinos y que a veces tienen un renombre delante del pueblo, no sé por qué les permiten estar cerca de ellos en lugar de también haberlos desechado así como Dios los desechó. Porque es que muchas veces o siempre nosotros tenemos que, si Dios lo desecha, nosotros también tenemos que desechar porque nosotros no somos nadie para llevar la contraria a lo que Dios está diciendo. Y asimismo se les da estas oportunidades a esta clase de mentalidades para luego sacar ventaja porque el pueblo va a creer que también andan muy bien alineados delante del Señor y resulta que no, el Señor ya los desechó. Quiere decir que nosotros como hijos de Dios, como ministros, también tenemos que desechar lo que Dios desecha. Tenemos que reconocer lo que Dios reconoce, amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece, así como decía David. Ese es el propósito de nosotros y lo que Dios espera como hijos de Dios. Dice aquí en el 32, después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek, y Agag vino a él alegremente y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Esto nos enseña
que hay algunos ministros, algunos servidores de Dios que son interesados porque no quisieron destruir lo más valioso, como Samuel, como Saúl. La mentalidad de Saúl era una mentalidad interesada y astuta para guardar botines que no le correspondían a él, sino que Dios dijo, destruyalos. Entonces aquí hay un ministro genuino de Dios, profeta, servidor genuino, quien obedece la voz de Dios tal cual él dice. Y lo que no hizo Saúl, vino Samuel a hacerlo. Y le cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá y subió a su casa, y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl. Samuel se fue a Ramá, ya vino, hizo la misión conforme Dios le dijo, a corregir lo que el otro hijo escogido no había hecho, que por eso mismo lo desechó. Ahora vino el profeta Samuel, cumplió las palabras que el Señor había pedido. Dice que luego se fue a Ramá. Ramá significa alturas. Allí es donde moran los profetas, los ministros genuinos de Dios, en las alturas. Porque la Biblia dice que Dios habita en las alturas y en la santidad. Allá es donde habitan los hijos de Dios, los ministros genuinos del Padre. Y luego dice que Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl. Mire que cada uno subió a donde moraba. ¿A dónde subió Saúl? A donde él moraba. Subió a las alturas de su mente, a la vanidad de su mente. Él subió a Gabaa de Saúl. ¿Qué representa? Representa lo que él mismo ha edificado, la ciudad que él mismo edificó conforme a su mentalidad. Lo que muchas personas edifican en su mente, acorde a lo que hay en su corazón, y viven en esas alturas, muchas veces engañados, muchas veces creyendo que todo lo que edifican es lo mejor, pero resulta que a Dios no le agrada y en cualquier momento el Señor puede enviar una voz para juzgar eso que ha edificado, lo que ha edificado cada mente en su vida, lo que ha edificado cada mente en su casa, en sus negocios, donde se mueve. Entonces aquí Saúl subió a sus alturas, allá donde él moraba, en sus pensamientos de siempre. Y dice, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Entonces, Samuel lloraba a Saúl. Quiere decir que Samuel le había cogido cariño a Saúl y por eso mismo también le permitió cosas que ya Dios no quería que él hiciera. Entonces es muy importante mirar todo esto. Samuel lloraba a Saúl. Bueno, y aquí en el 16, empezando en el 1, dice, le dice el Señor a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Hay ministros y hay personas que lloran a los que Dios ha desechado. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Hasta cuándo llorarás a ese o a esta persona si ya lo deseché? Porque su corazón no es bueno, porque su mente está corrompida. ¿Hasta cuándo la va a seguir llorando? ¿Hasta cuándo lo va a seguir llorando si ya Dios lo desechó? Qué tremenda enseñanza aquí. Qué tremendo lo que Dios estaba mostrando en esta parte de la palabra. Nosotros no podemos llorar lo que Dios desecha. Nosotros tenemos que amar lo que Dios ama y desechar lo que Dios desecha. Por eso Samuel demostró que era un ser espiritual a pesar de que le costó, pero lo hizo y corrigió y estableció el propósito de Dios conforme él quería. Entonces hasta aquí estamos mirando la mente de Saúl, la mentalidad de Saúl y podemos ir mirando y estableciendo una mente que es desechada por Dios. Podemos mirar cómo una mentalidad
como la de Saúl, hace que Dios deseche a alguien. Por eso es importante examinar muy bien realmente qué estamos haciendo con respecto a las instrucciones que el Padre Celestial ha dado a sus vidas. Muchas veces por la misma palabra de Dios, otras veces por sueños, otras veces porque el Espíritu Santo habla, otras veces porque Dios usa un ministro para hablar, para soltar una voz, pero si hay un corazón rebelde, si hay una mente rebelde, y se insiste en llevar la contraria a la voz del Padre, definitivamente termina siendo desechado. Y esto es algo muy triste para un hijo de Dios. En el capítulo 16 es cuando el profeta Samuel unge a David, y en el 16:14 dice que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Una mente como la de Saúl, que lo llevó a ser desechado, hace que, a pesar de que en algún momento Dios le dio una oportunidad y el espíritu de Jehová, si dice que se apartó de Saúl, es porque el espíritu de Jehová estaba con Saúl cuando el profeta Samuel lo ungió y lo activó. Es muy importante tener muy claro que el Espíritu de Dios se puede apartar de una persona cuando esta persona desagrada constantemente al Señor. Como esa secuencia de Saúl para ir en contra de todo lo que, toda instrucción que el Señor le daba, solamente cada vez le daba disculpas de por qué no lo hacía. A veces conocemos personas así que se le da alguna instrucción y siempre hay una disculpa de por qué no lo hizo y siempre tiene una justificación personal de por qué no hizo la instrucción tal cual y no se han dado cuenta que muchas de las instrucciones son guianza del Padre y además que vienen a través de una autoridad espiritual y que cada vez que no obedece, cada vez que no siguen la instrucción, el Espíritu Santo se va contristando y se va apartando hasta que en algún momento lo puede abandonar. Entonces aquí el Espíritu de Jehová abandonó a Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Lo más tremendo de esto es que dice que un espíritu malo de parte de Jehová. Porque cuando es un demonio, cuando es algo que viene de las tinieblas por parte de Satanás, pues el poder de Dios puede hacer libre a esta persona. Pero cuando es un espíritu que le atormentaba de parte de Jehová, eso ya es diferente y es muy serio. Entonces, la mente de Saúl, una mente rebelde, una mente desobediente, una mente altiva, que hizo un monumento en un lugar alto, una mente muy vanidosa, orgullosa, vanaglorioso, se hizo un monumento. O sea, normalmente nosotros tenemos que darle la gloria al Señor por todo. Nosotros no tenemos por qué formar una imagen grande de nosotros si todo lo hace Dios. Eso es vanagloria. Todo eso venía sumando para que, para que el Señor lo desechara. Y ahora viene en su mente, dice que un espíritu que la atormentaba, un espíritu de tormento. Eso es el riesgo que se corre cuando se desagrada constantemente a Dios. Ya viene un espíritu de tormento. Bueno, a causa de este espíritu de tormento, fueron en busca de David
que dice la palabra que era un hombre guerrero, que sabía tocar al Señor, que sabía ministrar en el arpa, un tañedor. Entonces trajeron a David para que tocara el arpa y a través de esta administración los demonios que tenía David, el demonio de tormento se le aplacaba y se calmaba. Entonces ese espíritu de parte de Dios se iba, se aplacaba y se apartaba de él a través de la administración de David. Así fue como Saúl se encariñó con David y mandó decirle a Isaí que le permitiera que su hijo estuviera con él y lo nombró como paje de armas. Entonces, luego fue cuando tuvo la oportunidad de vencer a Goliat y a través de que le cortó la cabeza a Goliat empezó Dios a exaltar a David, como el pueblo empezó a reconocer a David, como las mujeres, dice que danzaban, todas las mujeres de las tribus, en alegría por lo que David había cortado la cabeza a Goliat y cómo el Señor siempre le daba la victoria, ¿no? Hasta que llega un momento en que Saúl tiene celos de David, porque las mujeres cantaban y danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Entonces, dice acá en Primera de Samuel 18:10, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. Desvariaba, o sea, la mente de Saúl ya empezó a fallarle. Desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en su mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Mire cómo los celos, cuando a una persona el Espíritu de Dios lo abandona, queda impotente para todo lo que estaba acostumbrado a hacer antes, y viene el Señor a levantar otro para sus propósitos, y cómo empieza a haber un reconocimiento hacia el otro que Dios está levantando, en este caso era David. Saúl se llenó de celos. Los celos vienen por la incapacidad, los celos vienen por la desobediencia, porque no se puede, se anhelan muchas cosas, pero no se tiene el respaldo de Dios, mientras que vemos cómo Dios sí respalda a otros. Entonces, aquí Saúl se llenó de celos con David y tomó una lanza y se la envió, se la mandó 2 veces esta lanza. Entonces, para nuestros días, esto se llama un intento que era de Galim. Mire esta mentalidad de Saúl. Aquí ya está hablando, al comienzo estaba hablando y hemos estado mirando lo que tenía que ver con el gobierno, con el pueblo, con el llamado que Dios había hecho para gobernar. Pero aquí ya está hablando de su casa, de su familia. Saúl había dado a su hija a Mical, mujer de David, a Palti. Mical ya era mujer de David según lo que le había prometido. Se la entregó y luego se la quitó. Mira esa mentalidad tan perversa y abusiva con su propia familia, con sus hijas, no respetaba a nadie. Cómo es tremendo una persona. Saúl era de la tribu de Benjamín, una persona que formaba parte del pueblo de Dios. Pero cómo esta persona empezó humildemente, pero poco a poco fue desobedeciendo instrucciones.
Hay que tener muy presente esa palabra, desobedeciendo instrucciones. Y hasta que el Espíritu de Dios lo abandonó, y cómo viene un espíritu de tormento a distorsionar su mente, y cómo empieza a hacer disparates, cosas que no son coherentes, empezando con sus funciones de gobierno. Ahora ya está llegando haciendo disparates en su familia, distorsionando, dañando su familia y también rompiendo todo compromiso y todo pacto. Claro está que si no cumplió con los pactos, con las ordenanzas del Padre, no podemos esperar que una persona así respete a los seres humanos. No podemos esperar que una mentalidad de esa respete a un ministro, aunque sea genuino de Dios. No podemos esperar que venga a respetar su casa, sus hijas, sino que es una mente loca que quiere hacer con todo el mundo como quiere. Pero todo empezó por la desobediencia y porque el Espíritu de Dios se apartó de él. Le entregó a Palti, la mujer de David, y Palti significa escurrirse, librar, libertador, seguridad. Yo lo que veo ahí es que así como en algún momento le ofreció muchas cosas a David, ¿por qué? Porque lo liberó, porque libertó al pueblo de Israel cuando venció, le cortó la cabeza a Goliat. Asimismo, ahora hizo algo parecido con Palti. ¿Por qué? Porque Palti era un guerrero, un libertador, y dice escurrirse, o sea, estuvo muy cercano a él. ¿Qué hizo? Pues lo que le convenía. Aquí Saúl demuestra que tenía una mente interesada y que todo lo acomodaba según sus propios intereses. Y aquí no le importó quitarle la mujer a David y entregarse a Palti para reconocer y para que este Palti le siguiera prestando seguridad, para sus intereses era muy importante, entonces movía todo acorde a lo que había en su mente, y en su mente solamente estaba él y sus intereses. Entonces eso es lo que veo yo aquí en esta parte de la palabra. Pasamos luego aquí a Primera de Saúl, capítulo 19, en el 9. Dice, y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza en la mano, mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen en la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana estarás muerto. Entonces aquí vemos muy claro el intento de homicidio, como una mente como la de Saúl derrama sangre para quitar del medio todo aquel que estorba sus propósitos, sus pensamientos. Bueno, aquí en Primera de Juan 3:15 dice que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y esta palabra es muy poderosa y quiero hablar acá, hacer este paréntesis, porque ya Saúl había intentado matar a David. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Fue un intento de homicidio. Y en este tiempo también podemos tomar esta palabra porque dice que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. La Biblia enseña que todo aquel que aborrece a su hermano, todo aquel que habla mal de su hermano, lo quiere matar su imagen delante de otros, quiere matar su honra.
delante de otras personas, ese se convierte en un homicida. Y ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea, la vida eterna es muy diferente a la salvación. La vida eterna quiere decir vida por la eternidad. En estos tiempos, aquí donde estamos, es parte de la eternidad. Entonces, muchas personas que han sido homicidas no están experimentando la vida eterna. Están experimentando algunos muy parecido a Saúl, espíritus de tormento, no pueden ni dormir. Su mente no los deja tranquilos. El Espíritu de Dios, si no está contristado, ya se fue de sus vidas. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que nos da vida eterna permanente en Cristo, en nuestro Dios. Es el Espíritu Santo el que nos da el gozo, nos da vida, nos da paz, nos da esa templanza, todos los frutos del Espíritu. Esa es la vida eterna en nosotros. Entonces, todos aquellos que se han convertido en homicidas o que a veces hacen intentos de homicidio hablando mal de la honra de otros, no puede haber vida eterna en ellos. Igualmente ocurrió aquí con Saúl. Era un homicida y aquí estaba intentando matar a un hijo de Dios, a un hijo que sí agradaba al Padre, con ese agravante que era un hijo que tenía justicia delante del Padre y era amado por Dios. Pasamos al capítulo 20 de Primera de Samuel. Habla de la amistad de David con Jonathan. Entonces aquí también Saúl demuestra los celos que tenía, porque una mentalidad esta es muy celosa en su inseguridad. Dice en el verso 30, pero la ira de Saúl se encendió contra Jonathan y le dijo, hijo de una perversa rebelde, ¿acaso no sé yo que prefieres al hijo de Isaí para tu propia vergüenza y para la vergüenza de la desnudez de tu madre? Porque mientras el hijo de Isaí viva sobre la tierra, no estarás seguro, ni tú ni tu reino. Por tanto, haz que lo traigan ante mi presencia, pues merece morir. Pero Jonathan respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué ha de morir? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl blandió su lanza contra él para herirlo y Jonathan comprendió que su padre estaba resuelto a matar a David. Mire esa mente de Saúl que intentó matar a su propio hijo aquí también. Le envió su lanza para matarlo. No respetó nada, no respetó a su familia, puede pasar por encima de la vida de cualquier familiar, de cualquier persona, con tal de conservar lo que un día tuvo, lo que algún día Dios le permitió tener, pero que ya lo había quitado, ya lo había desechado. Y sigue peleando a esas personas que desagradan a Dios, pero quieren seguir conservando la posición ministerial, la posición en el gobierno, las influencias, al precio que sea, al precio que sea. Entonces aquí ya no le importó tampoco la vida de su hijo, que también era un justo, porque Jonathan amaba a David y David amaba a Jonathan, pero la enseñanza que hay ahí es porque David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. David era un adorador. Yo puedo discernir también que Jonathan tenía un corazón como el corazón del Señor, un corazón fiel, al punto que murió junto con su papá, a pesar de que sabía que su papá era injusto, pero tenía un corazón fiel y amaba a David, porque también Jonathan era un adorador. Partimos del principio que cómo andarán dos si no están de acuerdo. Jonathan tenía un espíritu muy afín al corazón de David,
y por eso tenían esa unidad y esa amistad que tuvieron. Más adelante vamos a mirar también cómo Saúl escogió sus amigos de acuerdo a su mentalidad y a lo que había en él. Pero en este caso, Saúl se llenó de celos con Jonathan porque, según él también, Jonathan lo estaba traicionando con David al no entregárselo para matarlo. Pero resulta que Jonathan tenía una dimensión espiritual mayor y por lo mismo sabía y discernía y lo expresaba que Dios había escogido a David para que fuera rey sobre Israel. Por lo tanto, Jonathan era también el sucesor de Saúl. Por eso Saúl le decía, pues si no lo mata, nunca va a reinar, porque usted es mi sucesor. Pero a Jonathan no le interesaba eso. Ahí demuestra algo o parte del corazón de Jonathan y de la mente de Jonathan también, de cómo él pudo entender más el propósito de Dios y se sujetó a ese propósito antes que a sus propios intereses, porque podía haber llegado a ser gobernante también. Bueno, esa es parte de la mente de Jonathan ahí. Ahora Saúl, lleno de celos, intenta matar a su hijo Jonathan también. David huye de Saúl. Saúl, una mente perseguidora, hasta, hasta lograr lo que quería. Seguía persiguiendo a Saúl, Saúl seguía persiguiendo a David. David tuvo que huir y, y bueno, llegó a la cueva de Adulam, pero antes de esto fue y buscó al sacerdote Ahimelech, para que lo ayudara. Y el sacerdote le entregó la espada de Goliat y también oró a Jehová por él. Entonces, luego salió por la cueva de Adulam y dice aquí que se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí en medio de esa persecución. Lo trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Y aquí en el 22:6 el título es Saúl mata a los sacerdotes de Nob. Resulta que se enteró Saúl que David había ido donde los sacerdotes en Nob y que le habían entregado la espada de Goliat y que habían invocado el nombre de Jehová. Entonces Saúl llegó allí, dice aquí en el 16, y el rey dijo, sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. O sea, vino a matar los sacerdotes de Dios, de Jehová. Pues la verdad que esto sí ya es otro nivel, porque mire todos los intentos de homicidio a sus hijos, a su hijo, a David, a los que le han sido fiel, por su locura, por sus celos. Ahora llegó a la casa sacerdotal y dice acá que, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Sabiendo los sacerdotes que David huía, no se lo descubrieron a Saúl. Entonces Saúl les dio la orden de que arremetieran contra los sacerdotes de Jehová. Pero los siervos del rey no quisieron extender su mano para matar a los sacerdotes de Jehová.
Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú, arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Muy tremendo esto. Si nos ponemos en ese momento, en esa circunstancia, 85 ministros, 85 varones que vestían efod de lino. Todo lo que cuesta, todo lo que costaba y todo lo que cuesta llegar a ese nivel sacerdotal, eso era algo muy, muy santo, muy puro. Y es algo muy santo, muy puro, ser un sacerdote de Dios. Y este Saúl, con su locura, con su mente, por los celos, por conservar lo que un día tuvo pero que Dios le quitó, vino y arremetió. Y aquí cuenta que le dijo a los de su ejército, a sus guardianes, le dijo: arremetan contra ellos, pero como ellos también eran hebreos, israelitas, no lo hicieron. Pero vino y le dio la orden a Doeg edomita. En nuestra enseñanza anterior estuvimos hablando de la mente edomita, de quiénes son los edomitas, de cómo son sangrientos. Esaú edomita, el pueblo edomita salió de Esaú. Y mire cómo dentro de los principales que iban con Saúl llevaba un edomita. ¿Por qué una mente edomita tiene afinidad con este Saúl? Muy parecido a lo que estábamos hablando anteriormente. ¿Por qué Jonathan tuvo afinidad con David? Porque tenían una afinidad en su espíritu, porque tenían una mente parecida, porque tenían un corazón parecido. Igualmente pasó con Saúl, para que tuviera un edomita como alguien cercano en su guardia personal. Quiere decir lo perverso del corazón y de la mente de Saúl, y lo perverso del edomita, que traspasó a espada a 85 sacerdotes. De aquí podemos sacar una enseñanza, y es que tenemos que tener mucho cuidado y mucho discernimiento realmente cuando muchas veces nos damos cuenta por qué hay personas con una mente edomita caminando cerca de ministros, caminando cerca de personas que dicen ser de Dios. Si los espíritus se buscan, si cómo andarán dos si no están de acuerdo. Todo este tema y toda esta enseñanza nos debe llevar a ser más celosos, pero de parte de Dios. Realmente, ¿por qué esta persona que es con una mente perversa está cerca de este hermano que según eso eh, le sirve al Señor? Tenemos que tener muy presente y ser muy astutos como serpientes y mansos como palomas, dice la Biblia. Pero muchas veces nosotros nos confiamos y vemos que espiritualmente no hay ninguna casualidad. Si alguien es afín con alguien, es por algo, y es porque algo los identifica. Esta es la mente de Saúl identificada con la mente y con la compañía de Doeg edomita, que fue capaz de traspasar a los sacerdotes de Jehová. Aquí Doeg significa estar ansioso, afligir, asustar, contristar, temor. Y Edom, rojizo, mostrar sangre, entorpecer. Estos dos personajes se unieron y traspasaron el sacerdocio del Señor en ese momento. Estos espíritus, estas mentalidades son las que hacen daño a muchos ministros que se guardan genuinamente para el Señor, pero que el celo, el odio, la venganza, sus manos están untadas de sangre, no les importa traspasar a espada, no les importa
matar la honra de ministros y usan a veces la misma palabra de Dios contra ellos, sabiendo que los que están mal, que los que están fuera del orden, fuera de la justicia son ellos. Entonces, muy importante mirar este ejemplo de esta mente, de esta mentalidad. Y cuando se unen dos mentes perversas, ¿a dónde puede llegar el daño? Hacia la obra de Dios, hacia los ministros que el Señor tiene establecidos aquí en la tierra para... Bueno, después de todos estos acontecimientos con el rey Saúl, que ya había sido desechado por el Señor, pues él ya estaba angustiado y atormentado por ese espíritu que venía de parte de Jehová. Y adicional a esto, pues estaba con la duda porque no tenía respuestas de parte de Dios. Dios no le hablaba de ninguna manera. Y además que los sacerdotes de Dios, que era la forma en que Dios le podía hablar, pues ya los había matado también. Se había traspasado a espada. Entonces, pasamos a 1 Samuel capítulo 28, en el 7. Dice Saúl a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí una mujer de Endor que tiene espíritu de adivinación. Bueno, ya esta era lo que faltaba después de todo lo que ya había hecho Saúl con su rebeldía, con la rebelión de la mente, cómo la mente de Saúl también se alineó a su corazón y definitivamente se convirtió en enemigo de Dios, pues haciendo esta abominación, porque ya se fue para el reino de las tinieblas a buscar la información allí. Y me parece muy interesante aquí que él mismo le dice a sus criados que busquen a alguien que tenga espíritu de adivinación. Entonces, esto concuerda con lo que el profeta Samuel le dijo aquí en el capítulo 15 de 1 de Samuel, en el verso 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Esto era lo que tenía la mente de Saúl. Entonces, una mente rebelde, una mente que se levanta en rebelión, en desobediencia contra el Padre, contra Dios eterno, una mente que no sujeta su voluntad a la instrucción del Padre, va a terminar en adivinación, porque va a desobedecer, y la desobediencia, la rebelión, todo esto lo hizo terminar en el reino de las tinieblas. Ahora aquí viene a pedir que le busquen a alguien que tenga espíritu de adivinación, y dice en el capítulo 28 de 1 Samuel, en el 8, y se disfrazó Saúl. Ahí deja ver la mentalidad de Saúl, de cómo la apariencia, de cómo se disfrazaba acorde a la ocasión, a la circunstancia, cómo esa mente de él lo llevaba a tomar una apariencia de acuerdo a lo que necesitaba en el momento, de acuerdo a las circunstancias. Dice que se disfrazó y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Muy tremendo me parece
lo que aquí está mostrando, y es que una mente de un hijo de Dios, en este caso la mente de este gobernante que él mismo había establecido unas leyes según la ley de Dios, ¿no? Que no podían evocar espíritus, los adivinos, porque los mataba, es lo que ella está diciendo, que ha cortado de la tierra los evocadores. O sea que él mismo había establecido una ley donde había ya cortado de la tierra a divinos y a evocadores. Y mire él, de acuerdo a su mentalidad, a su locura y a todo lo que ya estaba manejando, él mismo torció el derecho, las propias leyes que él había establecido y cometiendo una injusticia, porque lo que castigó en un tiempo, ahora él mismo viene a hacerlo, acabando de desagradar a Dios y rompiendo definitivamente todo vínculo con Dios, toda esperanza de volver de pronto en arrepentimiento, ya definitivamente se convirtió en un enemigo de Dios. Ya no vino a buscar respuestas en el reino de la luz, sino que se fue al reino de las tinieblas, que era lo que le faltaba para completar. Entonces Saúl juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Y la mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Esta mujer descubrió que era Saúl y se sintió engañada. Esta adivina. Entonces, si tomamos todo el recorrido de la vida de Saúl desde el comienzo, el engaño, todo este abuso que cometió con su familia, con todos los que estaban a su alrededor, y fue capaz de engañar a esta adivina. Y él le dijo: no temas, ¿qué has visto? La mujer respondió: he visto dioses que vuelven de la tierra. Bueno, aquí habría mucho que hablar, pero ese no es el tema ahorita. Dice: ¿y cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Viene cubierto de un manto, el manto profético. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y aquí hay una parte muy tremenda porque aquí aclara muchas cosas. Dice en el verso 15: y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Alguien que se levantó en rebeldía contra Dios, alguien que no obedeció ni la instrucción del profeta, del ministro que Dios había puesto para facilitarle su comunicación con Dios, y ahora viene a las tinieblas a buscar respuestas, transgrediendo los mandatos del Señor. Entonces, dice en el 16, Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Ahí le terminó de confirmar ya lo que estaba sucediendo. Como tú no obedeciste la voz de Jehová,
ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek. Por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Quiere decir que en medio de toda la desobediencia de, a la instrucción, lo que más registró el Señor fue lo de Amalek. Definitivamente los hijos de Dios estamos llamados a vencer, a matar a los amalecitas, a cortarle la cabeza a Amalek. Porque el Señor siempre recordó de cómo Amalek estorbó al pueblo de Israel cuando venía saliendo de Egipto. Tenemos que cortar de nuestra vida, usted tiene que cortar de su vida todo amalecita que le está impidiendo salir realmente de Egipto. Es algo que a Dios le desagrada tremendamente. Y cómo definitivamente la mentalidad de Saúl lo hizo por su desobediencia, se apartó el espíritu de Jehová, se aparta el espíritu que viene de parte de Dios, el Espíritu Santo, por la desobediencia. Ya Dios no habla, ya no tienen comunión con el Padre, pero sí se necesita seguir mirando para guardar los intereses, para no perder la posición. Y hay personas que, conociendo la verdad, que han leído la Biblia, que han formado parte de congregaciones y en diferentes circunstancias por la desobediencia saben que Dios ya no está con ellos y son capaces de ir a buscar respuestas a donde las adivinas, donde lo leen las cartas, en muchos lugares donde andan buscando respuestas pero apartados de Dios por su rebeldía contra Dios. Entonces, dice ahí el profeta Samuel le dijo, Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Dijo que iba a ser derrotado. Y pues precisamente aquí en el capítulo 31 nos muestra cómo la muerte de Saúl y de sus hijos. Porque se levantaron los filisteos siguiendo a Saúl, a sus hijos mataron a Jonatán, a Abinadab, a Malquisúa, hijo de Saúl, y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella para que no venga estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos, su escudero y todos sus varones. Este fue el final de Saúl. Un final triste, un final vergonzoso, como alguien que tuvo la posibilidad de llegar a tener lugares de privilegio, que Dios le permitió ser gobernante, le dio privilegios, pero él se envaneció, se llenó de orgullo, de altivez, y todo empezó por la desobediencia, por la falta de obediencia, de humildad, de sencillez, por su vanagloria y por despreciar las palabras de Dios, por despreciar las palabras de los ministros que le servían al Señor, causó su muerte, y no solamente su muerte, sino la tragedia, la ruina, la vergüenza de toda su familia. Y como era una autoridad y como imponía su autoridad, llevó a toda su casa, a sus hijos, sus varones, a la muerte, a su ejército, al pueblo de Israel, a los soldados que le creían a él, lo llevó a la muerte
al fracaso, cómo la rebeldía trae muerte. La rebelión, lo único que puede traer es muerte. La rebelión es como el pecado de adivinación y todo esto es lo que abomina el Señor. Entonces, es una mentalidad que en los hijos de Dios no puede estar, porque Saúl era de la tribu de Benjamín. ¿Y cómo se perdió un hijo de Dios? Y no solamente él, sino todos aquellos que le creían a él, todos aquellos que confiaban en él, todos aquellos que lo seguían, también los llevó a la muerte. Esto también concuerda con la historia que hay aquí en Ezequiel 28, donde dice la palabra que he aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas, has adquirido oro y plata, grandeza, contrataciones, riquezas, y se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Mire que Saúl, eso sucedió en el corazón de Saúl y la mente de Saúl se alineó a su corazón y él se endiosó porque él subía a Gabaa de Saúl, al lugar alto, a lugares más altos, él subía a su mente, a su vanidad y quiso estar por encima de Dios también porque menospreció la palabra de Dios, menospreció las instrucciones de Dios, menospreció las palabras del ministro de Dios que había puesto ahí. Entonces él se endiosó, igual que Lucero, puso su corazón como corazón de Dios. Por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones. Aquí vinieron los filisteos, extranjeros fuertes, y lo vencieron. Dice que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu resplandor. Esa palabra se cumplió aquí en Saúl. Cómo fue muerto y avergonzado, tanto que cortaron su cabeza y la exhibieron. Dice que al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Entonces, él se quiso sentir como Dios, se pensó y creyó ser más que Dios, invalidando las palabras y la guianza de Dios y estableciendo sus propios criterios y pensamientos acorde a su mente y terminó en vergüenza. Entonces, la misma palabra dice que no hay lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades. Entendemos aquí que definitivamente la desobediencia y la rebelión lo llevó a ser poseído por espíritus, por demonios, por las tinieblas, y luego fue usado contra el pueblo de Israel, causando división al pueblo, estorbando durante años los propósitos de Dios porque ya Dios había levantado un varón mejor que él. La Biblia dice, cuida que nadie tome tu corona. Por eso el Señor puede darnos oportunidades. El Señor a usted le puede dar una oportunidad, le puede dar una opción para promoverlo, para levantar un ministerio, para desarrollarlo en el área que Él tiene conforme a sus propósitos. Pero si no hay obediencia, si no hay humildad, todo ese propósito de Dios se puede distorsionar, las tinieblas se pueden aprovechar y puede terminar cualquier persona siendo enemigo de Dios y levantándose en contra de los propósitos de Dios, estorbando y queriendo matar y persiguiendo a los hijos de Dios genuinos, aquellos que tienen la genética del Padre y que
son adoradores en espíritu y en verdad, como David, y al final va a tener un final muy triste, como lo tuvo aquí Saúl. Entonces sacamos como conclusión que la rebeldía, la mente rebelde, solamente va a causar muerte a su vida y a todos aquellos que estén alrededor de esa persona. Hoy la invitación es a que verdaderamente haya una conciencia clara y este es el tiempo para examinar realmente lo que hay en la mente de las personas. Es el tiempo para examinar qué realmente hay en la mente, en el corazón de cada uno de los hijos, porque sabemos que la mente se alinea conforme al corazón. Dice aquí en 2 de Pedro 3:9 que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces, el ladrón viene como a tomar a los hijos que están desprevenidos. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche para aquellos que no están pendientes, que no están atentos a los tiempos de Dios, pero a aquellos que están atentos y vigilantes, porque normalmente el ladrón viene en la noche, pero los que están vigilantes no van a ser sorprendidos. Entonces, lo que el Señor quiere hablar hoy es que seamos vigilantes, que examinemos verdaderamente nuestra forma de pensar, que examinemos y nos concienticemos y que haya un alineamiento genuino conforme a la mente de Cristo, conforme a los propósitos del Padre, conforme a todo lo que Él tiene establecido como principios para que no nos sorprenda, para que usted no sea sorprendido, que no estemos confiados. Estamos en unos tiempos difíciles, tiempos de juicio, tiempos donde el Señor está sacando a la luz todo lo oculto de las naciones, de los gobernantes. El juicio empieza por casa, el juicio está haciendo un juicio también a las personas, a la iglesia de Cristo. Ese es un tiempo de balance, un tiempo de alineamiento, porque en cualquier momento el Señor puede establecer y visitar para saber qué hay en cada persona. La invitación es para examinar y para alinear la mente y para que haya una restauración genuina en el alma, en el corazón, que haya un entendimiento en el corazón y que la mente se alinee a este entendimiento. Eso es lo que dice en Daniel 12:3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetuidad. Quiero terminar con esta promesa que el Señor tiene en 3 de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El Señor quiere que su alma sea prosperada. El Señor quiere que haya restauración en su alma. La mente forma parte del alma y que así como hay un alineamiento en la mente, así como hay una sanidad en la mente, una prosperidad en el alma, Él quiere bendecirle en todas las cosas. Él quiere bendecirle en todas las áreas de su vida. Él quiere extender su manto de misericordia, porque Él dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Hoy es un día de misericordia. Hoy es un día para examinar genuinamente la mente delante de
los principios que están escritos en la Biblia, delante de la guianza que da el Espíritu Santo, para que usted pueda realmente recibir esta sanidad y pueda avanzar agradando al Padre Celestial. Padre, yo bendigo a todas las personas que están escuchando esta palabra. Bendigo su mente, bendigo su alma, su corazón, su espíritu, Señor. Declaro, Señor, que tu palabra es espíritu y es vida, y que el Espíritu Santo está ministrando esta palabra hasta lo profundo de la mente, a lo profundo del cerebro, los tuétanos, los huesos, y que esta palabra está trayendo liberación, libertad, sanidad, y que esta palabra va a permitir que muchos hoy reconozcan, Señor, que muchos se arrepientan y que empiezan a tener un verdadero arrepentimiento y un cambio en sus pensamientos, en su mente, y que sus mentes se van a alinear a los principios del Padre, a todos los estatutos que el Padre tiene establecidos en su palabra. Hoy bendigo sus vidas, Señor, y declaro que muchos van a ser prosperados, sanados y restaurados por el poder de tu palabra, y que tú, Señor, también vas a traer respuestas, que todos aquellos que están esperando respuestas solamente con la intención de un cambio, de un arrepentimiento, tú vas a traer respuestas a sus vidas. Tú eres el Dios de los milagros, de las señales, de los prodigios, de las sanidades. Declaramos que tu palabra es poderosa y que la tierra será llena del conocimiento de Jehová, así como las aguas cubren la mar. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Bendecimos tu palabra y te damos toda la gloria, la honra y el honor a ti. En el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Porque muchos habían dicho: incurable es tu quebranto y dolorosa tu enfermedad. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No se ha encontrado un medicamento eficaz para ti. Pero yo te digo, aunque todos tus enamorados te hayan olvidado, aunque nadie te busque más, aunque te hayan herido, mi bálsamo de sanidad te cubre en esta hora. Yo haré venir sanidad sobre ti, sanaré tus heridas, porque aunque desechada te llamaron, yo me acordé de ti. Derramaste tu bálsamo de amor sobre mi vida, me sanaste con tu bien.
amor sobre mi vida, me sanaste con tu bien. Y yo cantaré con corazón agradecido, porque tú sanaste mi interior. Tú me sanaste y me restauraste, tomaste mi vida en tus manos de amor. Tú me libraste y me rescataste, porque tú me amaste hasta lo sumo en la cruz. Tu sangre me perdonó y tu amor me sanó, y hoy me acerco a ti con gratitud, Señor. Clama a mí, yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo te traeré sanidad y medicina, te curaré y te revelaré abundancia de paz y de verdad. Te libraré de tu cautiverio, te limpiaré de tu maldad, porque he perdonado tu pecado, porque tú eres mi gozo, y sobre ti he derramado mi gloria. Recíbela, recibe mi bien, recibe mi sanidad.